La superficie de nuestra Luna está cubierta de cicatrices dejadas por los innumerables impactos a lo largo de su vida. Recordatorios de que el sistema solar primitivo era un lugar muy violento. Pero entre este telón de fondo acribillado, un cráter destaca. Si alguna vez has mirado de cerca la luna llena, puede que lo reconozcas. El cráter Tycho. Sus largos rayos blancos se extienden como dedos sobre la superficie lunar. Este cráter tiene 85 kilómetros de ancho con una montaña central de 2,5 kilómetros de altura y fue creado por un evento cataclísmico, uno de tal magnitud que no solo el material expulsado fue catapultado al lado opuesto de la Luna, sino que sus efectos se sintieron hasta aquí en la Tierra. ¿Pero qué chocó contra la Luna para crear esta enorme cicatriz? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cómo afectó a la vida aquí en la Tierra? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame mientras nos dirigimos a la superficie lunar para aprender todo lo que hay que saber sobre el increíble cráter Tycho de nuestra Luna y para explorar sus mayores misterios, muchos de los cuales siguen desconcertando a los científicos a día de hoy. Hay miles de cráteres de impacto en la Luna, 5.000 de los cuales tienen más de 20 kilómetros de ancho. Pero Tycho, bautizado así en honor al famoso astrónomo danés del siglo XVI Tycho Brahe, es uno de los más prominentes. Formado por una colisión enorme, de la que hablaremos más adelante, y con 85 kilómetros de diámetro, el cráter Tycho es lo suficientemente grande como para ser visible desde la Tierra a simple vista, especialmente cuando la Luna está llena. Desde su borde hasta su fondo, tiene 4,8 kilómetros de profundidad. Para que te hagas una idea de la escala, eso es más del doble de profundidad que el Gran Cañón aquí en la Tierra. Rayos brillantes emanan de su epicentro, extendiéndose miles de kilómetros. Este curioso patrón de salpicadura es lo que ocurre cuando un objeto masivo impacta contra el suelo lunar, enviando escombros volando con fuerza suficiente como para rodear la Luna hasta su lado opuesto. Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las características del cráter Tycho y veamos qué pueden enseñarnos sobre sus orígenes. Después de todo, un cráter de este tamaño debe haber provenido de un evento bastante violento. Quizás lo primero que notes del cráter Tycho sea su montaña central. Su cima alcanza los 2,5 kilómetros desde el fondo del cráter y se extiende 15 kilómetros de ancho en su punto más amplio. Aunque gran parte del regolito que compone la superficie de la Luna parece similar para el ojo no entrenado, el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA descubrió que la superficie de la cima es en realidad un tesoro de texturas interesantes y distintivas. Algunas partes son lisas, otras son pedregosas. La base está veteada con depósitos finos y hay enormes barrancos. Todas estas características pintan un cuadro. Y a través de esta y otras imágenes, los científicos han descubierto que la roca que compone la montaña de Tycho no es en realidad el mismo tipo de roca que forma la cuenca del cráter o su borde. Entonces, ¿qué hace aquí esta roca fuera de lugar? En realidad es porque Tycho es lo que se conoce como un cráter complejo. A diferencia de los cráteres simples, cuyas cuencas de impacto son más pequeñas y parecen como si algún gigante simplemente hubiera sacado un trozo de suelo con una cuchara extra grande, los cráteres complejos se forman por impactos tan grandes que su colisión crea un retroceso en el lecho rocoso bajo la superficie. La roca, que una vez estuvo enterrada a gran profundidad, es propulsada hacia arriba en el centro, formando picos que están compuestos por un tipo de roca muy diferente al resto del cráter. Este proceso es un poco como lo que ocurre cuando una gota de agua cae en un estanque. La superficie se altera, el agua se desplaza, pero luego la gravedad se reafirma y los bordes de la cuenca recién formada se precipitan hacia adentro para restaurar el equilibrio. Toda esa agua que se precipita hacia el interior se encuentra en el centro, y sin otro lugar al que ir, parte de ella es forzada hacia arriba. Y cuando esto le ocurre a la roca, que se ha derretido repentina y violentamente, lo que antes era lecho rocoso es arrastrado hacia arriba en el proceso. Esta es una de las razones por las que los científicos quieren estudiar más a fondo el pico de Tycho. Ofrece una oportunidad excelente para aprender cómo es el interior profundo de la Luna. El Surveyor 7, en 1968,
descubrió que el regolito superficial en el área que rodea a Tycho comprendía roca basáltica con altos niveles de calcio y bajos niveles de sodio. Pero ¿qué hay más abajo? Hasta que tomemos muestras de la propia montaña, los científicos solo pueden adivinar cómo encaja el lecho rocoso de Tycho en la narrativa geológica más amplia. Hay otra característica de la cima de Tycho que nos cuenta mucho sobre su historia. ¿Ves esta línea que cruza la montaña por aquí? Esta es una especie de marca de nivel máximo. Pero antes de que preguntes, no, esto no fue causado por un antiguo lago de agua lunar bañando la montaña, por muy genial que fuera. Cuando el asteroide que impactó contra la Luna creó el cráter Tycho y arrastró esa cima hacia la superficie, todo el fondo del cráter se habría sobrecalentado en la colisión, convirtiéndose en un estanque hirviendo de material fundido por el impacto. Bajo la influencia suavizante de ese calor y la insidiosa atracción de la gravedad, partes del borde circundante se habrían desprendido más tarde y caído al estanque, enviando olas de tsunami propagándose por el material fundido. Esta marca se formó cuando un tsunami de roca fundida salpicó contra los bordes de la cima. Eventualmente, el material fundido se enfrió y formó la superficie que vemos hoy, aunque no sin dejar estas fascinantes pistas sobre su existencia pasada. El estancamiento del material fundido por el impacto también explica las partes más lisas de la cima y el suelo del cráter circundante, pero ese material fundido puede encontrarse en otros lugares. Ampliemos nuestra vista al paisaje circundante de la superficie lunar. Estas impresionantes imágenes del Hubble de Tycho muestran realmente la violencia que se extendió más allá del propio cráter. En 2013, Tim Kruger y su equipo de investigadores en el Instituto de Planetología presentaron un mapa de más de 3.000 estanques de material fundido en el área circundante, destacando dónde fragmentos ardientes de regolito habrían sido lanzados fuera de la corteza de la superficie lunar por el impacto. Al observar que hay una dirección que tenía menos puntos de material fundido que las otras, Kruger y su equipo pudieron confirmar que esto no había sido un golpe directo, sino que el asteroide probablemente había entrado en un ángulo oblicuo de 35 a 45 grados, llegando desde el suroeste. Pero como mencioné antes, esas bolas de roca fundida no se limitaron solo al área inmediata. La misión Apolo 17 aterrizó en el valle de Taurus-Littrow, en las montañas de Mons Taurus, un lugar a 2.250 kilómetros de distancia de Tycho. Uno de los objetivos principales de la misión era tomar muestras de material extraído de un deslizamiento de tierra a lo largo de una de las paredes de un cráter cercano. Específicamente, tenían como objetivo el manto claro, una prominente franja brillante que se extiende 5 kilómetros a través del fondo del valle desde la base de una montaña de 2 kilómetros de altura conocida como South Massif. Este sitio es el único deslizamiento de tierra conocido de su tipo en la Luna, y es muy inusual incluso para los estándares lunares. Es un deslizamiento de tierra de largo recorrido, lo que significa que los escombros recorrieron una distancia increíblemente larga a través de la Luna para llegar allí. Y los mecanismos exactos de este viaje siguieron siendo un misterio durante décadas. Para resolver este misterio, los astronautas Gene Cernan y Harrison Schmitt, un geólogo de formación, recogieron con éxito muestras del sitio en 1972, trayendo de vuelta un total de 110 kilogramos de material lunar. Entre estas se encontraban 2 muestras de núcleo prístinas perforadas directamente del manto claro. En aquel momento, los funcionarios de la NASA sabían que la tecnología futura superaría con creces sus propias capacidades de investigación, por lo que guardaron una parte de estas muestras, completamente intactas y selladas durante más de 5 décadas. El momento de desprecintarlas llegó en 2025, cuando un equipo dirigido por la geóloga Julia Magnarini del Museo de Historia Natural de Londres utilizó microtomografías computarizadas de grado médico para observar el interior de estos núcleos sin dañarlos. Analizaron clastos, fragmentos rocosos que se desprendieron de la ladera del South Massif durante el deslizamiento de tierra y compararon su forma y composición con simulaciones por ordenador del evento. Y lo que descubrieron es bastante alucinante. A medida que la ladera de la montaña comenzaba a colapsar, las rocas que caían empezaron a triturarse entre sí con una fuerza intensa, acabando por recubrirse de su propio polvo. Esta capa de polvo fino lubricó las rocas gigantes,
permitiendo que enormes masas de escombros chocaran a lo largo del suelo lunar como fluidos. Esto podría explicar finalmente cómo los deslizamientos de tierra lunares viajaron tan lejos. Pero otra pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué provocó realmente este colapso masivo en primer lugar? En más análisis de las muestras del Apolo 17, los científicos encontraron rastros de vidrio fundido por el impacto en el lugar. Se cree que estas piezas de vidrio, entonces sobrecalentadas, fueron lanzadas desde Tycho. Y recuerda, esos son más de 2000 kilómetros, causando el deslizamiento de tierra cuando chocaron contra las laderas del South Massif. Esto realmente te da una idea de lo lejos que voló este vidrio. Y no es de extrañar. Basándose en el tamaño del cráter Tycho, la energía liberada por el impacto que lo creó habría sido comparable a 30 billones de toneladas de TNT, o a 2.000 millones de bombas nucleares a la escala de la utilizada en Hiroshima, todas estallando al mismo tiempo. Esto crearía algo mucho más brillante que el pequeño destello de impacto presenciado por los astronautas del Artemis II durante su reciente viaje lunar. Con una explosión de ese tamaño, parte del material de Tycho no solo habría volado alrededor de la Luna, sino que habría escapado de su débil gravedad por completo. ¿Y a dónde habría ido después? Bueno, hacia la otra gran fuente de gravedad en el área inmediata, la Tierra. Imagina cómo se habría visto esto para los dinosaurios vivos en aquel entonces. Una noche, la Luna brillaría de repente con una luz intensa cuando el impacto chocó de frente contra su superficie. Y para aquellos antiguos dinosaurios que se perdieron el evento principal, todavía había un espectáculo. La Luna habría llevado una extraña cicatriz naranja brillante durante muchas noches más, la firma del material fundido al rojo vivo por el impacto que aún se enfriaba en su superficie. Pero por muy impresionante que hubiera sido ese espectáculo, no fue hasta horas o días después, una vez que los escombros hubieron recorrido los 380.000 kilómetros entre la Luna y la Tierra, cuando habrían comenzado los verdaderos fuegos artificiales. Pocas horas después de ser lanzada al espacio, la mayor parte de la roca lunar fundida se habría vuelto a solidificar en meteoritos duros. Al entrar en la atmósfera terrestre, esa roca comenzaría a calentarse de nuevo. El 30% se habría quemado por completo, iluminando el cielo, pero el 70% restante habría golpeado el suelo, bombardeando el planeta con fragmentos pequeños o más grandes a lo largo de días o semanas. Caería suficiente material como para que si se esparciera, según las estimaciones de una conferencia de ciencia lunar y planetaria, habría cubierto toda la Tierra con una fina capa de polvo. Y por supuesto, en realidad, habría habido fragmentos más grandes aquí y allá. Pero hay un misterio en lo que respecta a este día de lluvia de rocas y vidrio. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Y desafortunadamente, la respuesta es que en realidad no estamos muy seguros. Cuando los astronautas del Apolo trajeron su muestra de vidrio a la Tierra, la datación por exposición a rayos cósmicos situó el evento del cráter Tycho hace unos 108 millones de años, justo al final del Cretácico temprano. Esto hace que el cráter Tycho sea relativamente joven para los estándares de los cráteres lunares, y explica por qué el cráter sigue siendo tan prístino y sus rayos son tan brillantes. No ha habido tiempo para que sean perturbados por impactos de meteoritos posteriores y más pequeños. Se pensaría que localizar pequeñas piezas de vidrio de impacto de asteroide, conocidas como tectitas, en un punto similar del registro fósil, habría sido fácil. Pero, en todo el mundo, en realidad, solo hay 5 campos conocidos de tectitas creados por meteoritos, y ninguno de ellos está relacionado con Tycho. Hay otra evidencia que es igualmente extraña. En su tesis doctoral, la investigadora Elinor Martin de la Universidad de Lund en Suecia demostró que Tycho podría ser más antiguo de 117 millones de años. Lo hizo buscando esa capa de meteoritos de Tycho en sedimentos depositados en el fondo del Océano Pacífico, examinando muestras con edades comprendidas entre los 103 y los 117 millones de años. Y sin embargo, no encontró meteoritos de Tycho en ninguno de ellos precisamente. Se encontró un grano que podría haber venido de la Luna, pero no coincidía con la composición química esperada específicamente de Tycho. Así que todavía no está claro exactamente cuándo ocurrió el impacto de asteroide en Tycho,
Eso es algo que solo estudios posteriores podrán confirmar. Pero mientras que el análisis de impactos antiguos como el de Tycho se limita a muestras y modelos informáticos, a veces podemos ver cómo la Luna recibe una cicatriz flamante en tiempo real. A finales de la primavera de 2024, una roca espacial que viajaba a una velocidad extraordinaria chocó contra la superficie lunar, abriendo un cráter reciente de 225 metros de ancho, aproximadamente la anchura de 2 campos de fútbol seguidos. Gracias a la cámara del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, los científicos pudieron capturar las imágenes de alta resolución del lugar antes y después. Es el cráter reciente más grande jamás observado durante los 17 años de misión del orbitador, más de 3 veces el tamaño del anterior récord. Se extiende a 43 metros de profundidad, presenta paredes empinadas y está rodeado de rocas destrozadas de hasta 13 metros de ancho. En su interior profundo, los científicos incluso detectaron roca oscura y vítrea, derretida instantáneamente por la intensa energía de la colisión. Según los modelos, un impacto de esta magnitud en cualquier zona del suelo lunar es un verdadero acontecimiento único en un siglo, que se espera solo una vez cada 139 años. Por lo tanto, captarlo tan pronto después de su formación es una hazaña asombrosa de la misión LRO. Aunque ir a la Luna parece algo raro y digno de mención, el cráter Tycho demuestra que el intercambio entre la Luna y la Tierra ocurre con más regularidad de lo que se podría pensar. A lo largo de los eones, estos dos cuerpos han demostrado ser un sistema dinámico donde el material de uno puede a veces, si las condiciones son adecuadas, encontrar su camino hacia el otro. Los astronautas regresarán a la superficie de la Luna en 2028. Tal vez con el tiempo, una vez que la NASA haya terminado de construir su base lunar, la humanidad se dirija al propio cráter Tycho y mediante un estudio cuidadoso de sus laderas o escalando su cima, responda de una vez por todas a las numerosas preguntas sobre los orígenes de Tycho. Hasta entonces, si queremos aprender más sobre el cráter Tycho, siempre está esa capa de roca y tectitas por encontrar. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.